La semana pasada, como la mayoría de ustedes saben, nos encontrábamos en el encuentro de FE, que es la Fundación de Emprendedores, en el cuarto encuentro, donde se presentaron diferentes testimonios, diferentes mensajes para las personas que estaban ahí presentes. Justamente a mí lo que más me llamó la atención o lo que más me marcó del encuentro fue el mensaje que tuvo el pastor Luis Mario, el vicepresidente de la División Sudamericana, quien presentó un tema que llevaba por título 160 años. ¿Algunos de ustedes saben qué pasó hace 160 años atrás? Les voy a comentar más adelante. Bueno, como muy bien, la cita bíblica se encuentra en Apocalipsis 10. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. El versículo 9 nos dice: fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Aquí nos vamos a centrar en este pedacito que dice aquí. Y dice: y resultó verdaderamente dulce como la miel en mi boca, pero amargo en mis entrañas una vez que lo comí. ¿Qué mensaje se dio que fue dulce al recibirlo y amargo cuando se digirió? Si bien recordamos, está el gran chasco, que fue una noticia que a todos los alegró porque Jesús iba a volver. Pero como bien sabemos, ocurrió el gran chasco y Jesús no vino. Y el versículo 11 dice: y me dijo alguien, debes aún proclamar un mensaje profético para multitud de pueblos, razas, lenguas y reinos. Como bien sabemos, después del gran chasco, el mensaje se siguió predicando a todo el mundo. Y fue cuando nació nuestra iglesia. Elena de White dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El día de hoy vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir al año 1863, exactamente hace 160 años atrás, donde se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 20 de mayo, el día anterior, dice así: 20 líderes del embrionario movimiento adventista del Séptimo Día se reunieron en Battle Creek. Habían 18 delegados de 5 de las 6 asociaciones estatales existentes: Michigan, Nueva York, Illinois, Wisconsin, Minnesota e Iowa. 2 delegados fueron enviados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ohio, que aún no habían organizado una asociación. Siguiente. Bueno, si bien actualmente somos muchos, pero en los inicios solamente eran 18 delegados de 6 asociaciones que existían en ese tiempo, de los lugares que están ahí mencionados. O sea, eran... ¿Cuántos habemos aquí hoy día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Éramos casi como los que estamos aquí, los que empezaron el movimiento adventista en ese entonces. Dentro de los miembros de la iglesia de Battle Creek se encontraba Elena de White y Jaime White también. Siguiente, por favor. Bueno, ese día se eligieron el presidente, el secretario y toda la organización de la iglesia, donde el presidente se llamaba Jotham Aldrich y el secretario era Urias Smith. Y lo que me llama la atención es que al lado aparecen las edades. Y si vemos, tenían 35 y 31 años, eran muy jóvenes. O sea, los primeros líderes de la iglesia fueron personas muy jóvenes, pero supieron liderar y supieron llevar el movimiento adelante. Ese día se cantó el himno 223 después del comité de inspeccionó las credenciales de estos pastores. No sé si puede reproducir el video que viene adelante, que fue el himno que se entonó. On the mountains weary have the scattered flock been torn. Dark the desert paths and weary, grievous trials have they borne. El día 21 de mayo de 1863, 8 delegados fueron seleccionados para redactar una constitución. Ellos informaron con prontitud y con una constitución tan detallada, el trabajo preliminar debería haber sido realizado por un pequeño grupo antes de la convocatoria de la sesión.
Y la Constitución fue entonces aprobada unánimemente y ese día fue fundada oficialmente la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, donde actualmente sigue estando en Estados Unidos, que es la que rige al mundo de los adventistas. Bueno, como muy bien dije, fue un comienzo muy pequeño. Solamente habían 3.550 miembros y 6 asociaciones, donde ellos comenzaron el movimiento y desde el inicio la Iglesia Adventista ha pasado por momentos marcantes. Primero vamos a irnos a Minneapolis en el año 1888. ¿Qué ocurrió ese día? Hubo un cisma dentro de la iglesia, si se puede llamar así. O sea, hubo un conflicto dentro de los miembros donde se hablaba sobre que los adventistas debían obedecer la ley de Dios para ser salvos. Pero otro grupo hablaba sobre que para ser salvos había que confiar en el Señor, había que tener fe para poder ser salvos y aparte como por añadidura había que seguir la ley de Dios. Y ese día hubo un gran sismo donde se pensó que la iglesia se iba a disolver, donde se iban a separar porque no estaban todos de acuerdo. Pero finalmente se pudo aceptar una de las doctrinas o enseñanzas de la iglesia, que es la justificación por la fe. O sea que nosotros no somos salvos por seguir la ley de Dios, sino que somos salvos por tener fe, por el amor a Dios y por seguir la ley de Dios también podemos ser salvos, pero es por añadidura. Bueno, esa iglesia que está ahí es la primera iglesia adventista donde se realizó el concilio de otoño en octubre de 1903 en Tahoma Park, en Maryland. El año pasado cuando fuimos a Estados Unidos, se me olvidó pedir la foto, pero nosotros estuvimos en esa iglesia y la conocimos, y que actualmente todavía existe, pero es una iglesia gigante, ocupa toda la cuadra más o menos del lugar. Pero antes de esto, aparece un personaje importante, que es el Dr. Kellogg. ¿Quién fue el Dr. Kellogg? El Dr. Kellogg fue fue parte del movimiento adventista y era un gran influente en ese tiempo. Pero él decidió escribir un libro, y el libro se llama El Templo Vivo. El problema de este libro es que este libro hablaba sobre el mensaje panteísta, donde se dice que Dios es como todas las cosas que están aquí presentes. Entonces, él quería introducir este libro a la iglesia adventista. Claramente, la iglesia no aceptó ese libro, pero Kellogg siempre fue firme con lo que él creía. Y aquí ocurrieron dos grandes acontecimientos importantes que ocurrieron en el año 1902. El primero fue el 18 de febrero, donde se incendió el sanatorio de Battle Creek, donde el director de este hospital, o sea, este sanatorio, era Kellogg. Y él estaba ya mostrando el mensaje de este libro a las diferentes personas. Entonces, ocurrió este gran incendio donde se destruyó, y si se ve ahí, el sanatorio era gigante, era un lugar muy grande. Y luego, después de esto, muchos podrán decir, yo creo que Kellogg ya se arrepintió y dijo, no, ya no voy a seguir mostrando este libro porque me han traído puras cosas malas. Pero ¿qué sucede? Kellogg siguió firme y adelante. Y el día antes de que su libro fuera impreso en la imprenta, el 30 de diciembre de 1902, la imprenta se quemó. O sea, el libro de Kellogg no pudo ser impreso y no pudo salir. ¿Cuántos meses pasaron desde febrero a diciembre? Como 10 meses más o menos. Bueno, en 10 meses ocurrieron dos grandes incendios que afectaron de gran manera al movimiento adventista, ya que eran las más grandes instituciones que presentaba la iglesia en ese entonces. Y bueno, ahora sí vamos al año 1903. Del 15 al 25 de octubre se realiza el concilio de la iglesia, donde ese concilio todavía se realiza anualmente en Estados Unidos. Bueno, en esta fecha se hace el concilio de ese año, donde se encontraban los diferentes autoridades de la iglesia de ese entonces. Y el presidente de la Asociación General en ese entonces, que era Arthur Daniels,
se dirigía a su pieza a descansar. Tuvo un día largo lleno de reuniones y en ese concilio también se encontraba el doctor Kellogg, que había llevado a 10 médicos con él para poder ser influentes y poder seguir hablando de su libro, donde uno de sus aprendices era el doctor Pauls, donde el doctor Pauls sigue al pastor a su dormitorio y antes que entre lo señala con el dedo y le dice: usted está cometiendo el mayor error de su vida. Un día de estos usted estará envuelto en cenizas y otra persona será el presidente. O sea, Kellogg en ningún momento se rindió y aparte él era un gran influente dentro de la iglesia, entonces ya tenía como un grupo armado de los que creían en su libro. Y dentro de eso estaba el doctor Paulson, que fue directamente donde el presidente y le dijo estas palabras. El pastor ya estaba cansado, y yo creo que ya no quería nada más de ese día, y más encima viene este hombre y le dice esto. Pero él sabiamente se da la vuelta y le responde: prefiero estar envuelto en cenizas que hacer lo que mi conciencia me dice que es incorrecto hacer. O sea, él estaba claro que no debía sacar ese libro. Y cuando el pastor entra a su habitación, había una nota que había dejado Elena de White, que le decía: no publiques ese libro. O sea, todos estaban claros que ese libro no iba a llevar a nada bueno dentro de la iglesia. Y bueno, Elena de White aquí empieza a narrar una historia que cuando yo la escuché, yo dije: es la historia del Titanic. Pero no es la historia del Titanic. Y dice: un iceberg hazle frente. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto, el vigilante exclamó: iceberg a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: hazle frente. No hubo un momento de vacilación, se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano, hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos, que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó con el contacto temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Bueno, esta historia o esta visión que tuvo Elena de White, podemos ver que el navío es la iglesia y que siempre se va a enfrentar con iceberg. En este caso tenía el iceberg de Kellogg, que era el libro que él quería presentar delante de la iglesia. Pero como nos damos cuenta aquí, el iceberg chocó con el barco, o el navío en este caso, y el navío pudo haberse hundido, pero siguió adelante y pudo seguir avanzando. En este caso, la iglesia siempre va a poder seguir avanzando. Y bueno, la iglesia adventista después de eso no se separó, sino que siguió avanzando. Y el primer pastor que fue enviado de Estados Unidos a Sudamérica fue en el año 1896, que fue el pastor Huldrych Graf. Y a continuación se presenta aquí ya cómo está formada la iglesia actualmente, donde tenemos la división sudamericana, donde está dividida en diferentes uniones y también asociaciones, siguiente, donde tenemos 28.932 iglesias y grupos, 2.623.812 miembros a fin de año del 2018, 5.230 pastores, 3.834 distritos y así muchas otras cosas más. Siguiente diapositiva, por favor. Donde actualmente en el mundo tenemos 22.234.406 personas, donde hay muchas familias. Siguiente. Hay 169.268 iglesias y grupos, hay distritos, asociaciones, uniones, divisiones, pero nosotros empezamos con 6 asociaciones, 18 personas. Y actualmente, como ya muy bien dije, tenemos 22.234.406 miembros.
O sea, empezamos en muy poco y vamos creciendo cada vez más. Donde no solamente la iglesia ha crecido como iglesia, sino que ha crecido con escuelas, universidades y diferentes fábricas de alimentos, educación, hospitales, clínicas, asilos, orfanatos, centros médicos, estaciones de radio, canales de televisión, centros de medios, y así la iglesia ha crecido en gran manera, gracias a Dios, de muchas formas. Pero como ya bien mencioné antes, los icebergs han estado presentes siempre en la iglesia. Siempre han habido choques que la iglesia ha tenido con diferentes cosas, donde se piensa que a lo mejor la iglesia se va a detener y que va a quedar ahí y que no va a seguir creciendo. Y después vamos al pasado y vemos que hay historias que también se aparecen a lo mejor, y se ve que la iglesia también tuvo un punto así como de quiebre, que casi se desarma, pero se ve que la iglesia siguió avanzando y siguió avanzando y siguió avanzando. El pastor Mark Firley presentó icebergs que hay actualmente dentro de la iglesia. Y aquí tenemos un desglose de 11 icebergs que se pueden presentar. Por ejemplo, la autoridad de la Biblia, identidad adventista, interpretación y autoridad profética, la creación en días literales, teología sobre las personas de Jesús, situaciones morales contrarias de la Biblia, desaliento en la espera del retorno de Jesús, santuario y juicio investigador, Elena de White y su divina inspiración, un cambio en el adventismo con mucho énfasis en lo emocional, fuerte ataque a la unidad de la iglesia desde adentro. Bueno, esta frase me llamó mucho la atención porque dice, el pasado es un lugar de referencia, no de residencia. O sea, nosotros podemos mirar el pasado, sí. Podemos ver, no sé, podemos acordarnos de Elena de White, de Guillermo Miller, y podemos ver, sí, fueron grandes referentes para la iglesia, pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que verlo, aprender lo bueno de eso y poder seguir adelante. Entonces debemos celebrar nuestro legado, pero debemos estar enfocados en la unidad, identidad y misión. O sea, nosotros debemos seguir adelante y seguir predicando el Evangelio, seguir buscando formas de poder llegar a más personas. Este texto del libro Evento de los Últimos Días dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Bueno, como ya bien les dije, han pasado 160 años desde que se comenzó la historia de la iglesia. Y desde el comienzo siempre han habido grandes icebergs que han querido detener el movimiento adventista. Han querido detener que, por ejemplo, tenemos la historia de Kellogg's que presenté aquí, pero así como eso, hay miles de cosas que han ocurrido que pudieron haber destruido a la iglesia, haberla desarmado. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que recordar que Dios siempre es el que lleva el timón de este barco y que Él siempre va a ser el que nos va a dirigir. Y no tenemos que tener miedo en el futuro, sino que tenemos que ver el futuro como una oportunidad para poder hacer cosas nuevas, poder plantearnos diferentes situaciones donde nosotros podamos crecer como iglesia y crecer como personas. El pastor en el mensaje que dio, él cerró claramente hablando de fe, pero yo le dije a mi papi en la mañana, yo creo que podría hacer algo parecido, pero no tanto así, porque si bien nuestra iglesia podemos tener un ministerio de apoyo, si se puede llamar así, tenemos el espacio, donde ya hay un centro de influencia, donde ya se ocupa, más bien debemos nosotros como incentivarnos dentro de nosotros mismos para poder llegar a la comunidad, poder predicar el Evangelio a todos y quizás, Dios sabe solamente, algún día la iglesia la podamos tener llena de personas gracias a lo que podamos lograr. Así que en esta mañana los que yo quiero incentivarlos es a que no tenemos que tener miedo en el futuro, sino que tenemos que seguir adelante, ya que sabemos que Dios es el que va en el timón de este barco. Muchas gracias.